¿Están? Bienvenidos. Muy bien, muy bien. Bueno, señores, ¿Cómo andás, mira, Leo? tengo aquí, entre otras cosas, El Sí. Enigma de Purificación, uno de los libros firmados por el señor Leo Borges, el último que editaste, de hecho, tuve el gusto de presentarlo, va por su segunda edición, aprovechamos para felicitarte. Qué bien, y ¿eh? precisamente, arranca en 1815, en el momento, digamos, de mayor presencia del general José Artigas, quizás en el apogeo de su causa. Sí, en el cenit de su poder, en la cúspide, de alguna forma, cuando Artigas logra tener toda la provincia oriental por primera vez, ¿verdad? Y de alguna forma llega el momento de organizarla. Llega el momento de decir, bueno, no ganamos la guerra todavía, porque de hecho todavía tenía conflictos con Buenos Aires, tenía conflictos obviamente venideros con Portugal, pero de alguna forma había que reorganizar o organizar por lo menos la provincia oriental. Y es así que él se establece en Purificación, ¿verdad? Él crea el pueblo de Purificación, o la villa de Purificación, o el cuartel general, en 1815. Dicen algunos autores que a partir de mayo ya comienza a movilizarse la población hacia Purificación. Él se encontraba en Paysandú. Recordemos que en 1815 él pasa de Paysandú a Purificación. Hay un interesantísimo libro de Dámaso Antonio Larrañaga que se llama Viaje de Montevideo a Paysandú, en el cual cuenta de alguna forma, o hace un retrato, no solo del viaje, imagínense un viaje de 13 días, ¿verdad?, de Montevideo a Paysandú, sino también un retrato de Artigas, ¿verdad? Y para entender un poco cómo funcionó Purificación, también está bueno leer cómo funcionaba Paysandú, porque era su cuartel general y era igualmente espartano, entre comillas. Espartano es la palabra que utiliza Dámaso Antonio Larrañaga, intentando de alguna manera explicar esa humildad, ¿no?, esa falta de lujo que tenía Purificación y que era cómo vivía Artigas, ¿verdad?, que es bastante análogo a lo que era Paysandú. Y es ahí, en su momento de apogeo, donde él larga dos reglamentos, de los cuales se cumplen hoy 200 años. Uno, el 9 de septiembre, que es el reglamento aduanero, y otro, el 10 de septiembre, que es el reglamento provisorio para el fomento de la campaña y seguridad de sus hacendados. Impactante nombre e importantísima función, ¿no? 10 de septiembre. Entregar tierras. Recuperar la campaña también. Exactamente, una campaña que había estado durante muchos años en guerra. Recordemos que básicamente los orientales andaban con la patria al hombro, ¿verdad? No solo por el éxodo, recordemos, ¿no? Primer sitio de Montevideo, la Redota o éxodo, proféticamente nombrado por Clemente Frejeiro. Después tenemos un segundo sitio de Montevideo, antes un establecimiento en el Ayuy, después un segundo sitio de Montevideo. O sea, los orientales andaban con la patria al hombro. Por lo tanto, 1815 es el año de intentar reorganizar y decir, bueno, tratemos de organizar el comercio a través de un reglamento aduanero que toca a todas las provincias, y un reglamento provincial solo para la provincia oriental, que es el reglamento de tierras. Pero tenía dos fines, o tal vez más, pero dos fines notorios. El de la organización, como bien decías, pero además también el de privilegiar a los más necesitados. Sí, yo diría que tiene tres. Ajá. Tres funciones, una económica, una política y una social. Claro. ¿Tá? ¿Cuál era la...? Hablamos de un reglamento para que la gente se acuerde un poco, de 29 artículos, ¿no? Un reglamento muy sui generis. ¿Por qué? Porque está escrito en primera persona, ¿no? Entonces, también, yo lo hago en el libro, intento explicar el matiz de conductor de Artigas a través del reglamento, ¿no? Uno no conoce un reglamento que diga, por ejemplo, artículo 20, el muy ilustre cabildo me pasará información para mi conocimiento. No son, de alguna manera, muy comunes en los reglamentos, o en los decretos, ¿no? O siempre, por supuesto, apuntan a la generalidad, además. Exacto, o sea, exacto. Y, por como ejemplo, básico. Al final del reglamento, dice, lo firmé en Purificación al 10 de septiembre, ¿no?, de José Artigas. Entonces, habla de un Estado paternalista, estoy tirando conceptos, ¿no?, un Estado paternalista y no un Estado liberal, un Estado caudillesco, típicamente caudillesco, que de alguna manera se enmarca dentro de la situación de guerra y de la América Latina colonial. ¿Y qué pretendió, qué interpretás que pretendió Artigas en ponerse en primera persona? Más allá, lógicamente, de asentar su liderazgo. Bueno, lo que tenemos ahí básicamente es, repito, un Estado caudillesco y paternalista, en el cual no es que Artigas de forma maquiavélica o intentó imponerse. No intentaba imponerse. Era él. Era el caudillo. Tenemos que entender el concepto de caudillo enmarcado en América Latina, ¿no? El caudillismo entendido desde el siglo XIX latinoamericano. Un caudillismo... Alfonso X el Sabio, en el siglo III en España, decía que para ser caudillo había que tener valentía, maestría y seso. ¿Tá? Entonces, de alguna manera, el caudillismo, ¿tá?, que viene de España,
en América toma ribetes únicos y diferentes, ¿no? Entonces hablamos de una persona, si uno busca caudillo en el diccionario no dice nada, dice jefe militar. Pero en realidad, para entender realmente cómo era un caudillo, tenemos que pensar que era un excelente jinete, un excelente lancero, excelente, qué sé yo, peleaba muy bien, era viril con las mujeres, tenía muy buena retórica, hablaba muy bien y convencía. Un líder nato, ¿verdad? Pero con esas características camperas también. Claro. Entonces, de alguna forma, ese personaje es quien domina a las masas que en general son analfabetas o ignorantes de lo que puede ser una estructura política. Entonces, eso lo puede utilizar, entre comillas, para bien o para mal. ¿Qué quiero decir? Si uno se pone a mirar determinados caudillos, como el Goyo Suárez, del cual hemos hablado, y bueno, sí, lo utilizaba para su beneficio. Otros caudillos, de alguna manera, lo utilizaban para llevar adelante proyectos políticos. Uno de ellos es Artigas. ¿Cuánto tiempo llevó el reglamento como tal en incorporarse, ese reparto? Bueno, el reglamento arranca el 10 de septiembre del 15, poco tiempo después se empiezan a dar los repartos, se dieron repartos, efectivamente se dieron repartos, porque de hecho, en el arreglo de Fructuoso Rivera con los portugueses, la famosa traición de la que se habla, ¿verdad?, uno de los artículos habla de defender o una defensa de las tenencias artiguistas. Por lo tanto, sabemos que habían tenencias artiguistas. Pero para redondear lo anterior, para no quedarnos, yo le dije que tenía un matiz político, uno económico y uno social. El matiz económico es ese, reasentar la población, intentar hacer productiva una campaña que no lo era, ¿verdad? Básicamente se le da, pensémoslo así, ¿no? Se le da una estancia de 7.500 hectáreas. Hoy es mucho, hoy es un disparate. En aquel momento no, porque no había, la ganadería no se plantaban praderas, no había el profesionalismo que hay hoy. La minería, todo. Exacto, por lo tanto 7.500 hectáreas era bastante normal. Y se le daba ganado también, lo cual es importante, ¿no? Creo que el ganado era más que la tierra, era más importante. Se le obligaba a trabajarla, a hacer un rancho y 2 corrales, si no se las quitaban. Le daban un mes y si no, un mes más de gracia. Eso es importante, ¿por qué? Porque, digamos, en el reglamento artiguista la tierra cumple una función social. Si no la trabajás, te la quito. Y de hecho... Y tiene contrapartida, que eso también es importante, digo, Exacto. porque no era una adjudicación únicamente como donación, era una contrapartida productiva. Además no era una donación, era un usufructo. O sea, la tierra siempre va a pertenecer al Estado y se la da en usufructo a los agraciados que no pueden ni venderla, ni enajenarla, ni jugarla a las bochas. Como una especie de concesión. Claro, una especie de concesión que además tiene una contraprestación que es trabajarla. ¿No? Los jueces pedáneos, que son los que entienden del tema, van y se fijan si vos estás trabajándola o no. Por lo tanto, de alguna forma hay un intento de asentar a la población, una población acostumbrada a andar en la vuelta. Eso por un lado el matiz económico, que es más profundo, pero lo dejamos por ahí. Después hay un matiz político, que es claro, le doy la tierra a quienes me siguieron y se la quito a quienes no me siguieron, lo que se llama justicia revolucionaria, lo llaman Barral y Nahum, ¿verdad? Capaz que queda un poco violento decirlo, pero los infelices serán los más privilegiados. ¿Pero qué infelices? Los que me siguieron a mí. Infelices que me siguen. Obviamente, porque el artículo 11 dice que se le va a quitar la tierra a los malos europeos y a los peores americanos. ¿Quiénes son los malos europeos? Además, hay un juicio de valor. Malos y peores. Son los que no me siguieron. Los que de alguna manera se quedaron con los españoles. Por lo tanto, hay un tema político, hay un tema de justicia revolucionaria, ¿no?, que Artigas lo lleva a cabo. Y por último hay un matiz social, obviamente, no solo por los gauchos pobres, por los mulatos, por los zambos, por los negros libres, sino también por las viudas, ¿no? Hay un matiz social, primero a las viudas, primero a las familias que tengan hijos y después a los que no tengan hijos, ¿no? Entonces, hay un matiz social bastante interesante en Artigas y el artículo 6 es paradigmático y lo ha sido para la historia nacional. Es el que dice los más infelices serán los más privilegiados, ¿no? Ahora, Leo, 200 años después, ¿qué hay con ese reglamento de que sigue habiendo colonos, tenemos colonos? Cada tanto se pone sobre la mesa la discusión del reparto de tierras, en fin. De aquel reglamento a estos 200 años, ¿qué paralelismo se puede trazar? Bueno, existe el Instituto Nacional de Colonización, poco sabemos de él, en general, poco sabemos de él. El Instituto de Colonización entrega tierras y entrega muchas tierras. Muchas veces sí se critica la calidad de esas tierras y el lugar de esas tierras. Pero también tiene que ver con que el Uruguay es un país absolutamente macrocéfalo y centralista, en el cual Montevideo marca el ritmo de todo. Por lo tanto, de repente a vos te dan un campo en Durazno
y la logística te mata. Y la Claro, logística sí, te ¿qué mata. voy a hacer yo con, Claro. con tierra, pero en el medio de... Claro, tal vez el mercado modelo debería estar en Durazno. Pero... Y la tiro así nomás. Otro mercado modelo en Durazno. No, otro no. El mercado Sí, modelo. otro, tenemos Señor. otro más, En también. el ¿Por qué centro tiene que haber del- uno en en el centro del Montevideo? país. Este ya lo y tenés. ojo, no está mal, hay una simetría con el nombre. ¿Viste? Eligió Durazno. Sí, claro, claro, que está en el muy bien, mercado está muy modelo. bien. Ya no entregan ganado, ¿no? Tierra sí, No, pero... Tierra sí, Solo claro. tierra. Pero el ¿A tema es el cambio de qué? siguiente, o sea, el tema de la tierra es muy complicado, el problema de la tierra es muy complicado. Porque yo le podría sumar a este debate, que estaría bueno hacer algún día un debate, sumarle, por ejemplo, la cantidad de extranjeros que tienen tierra en Uruguay. Bueno, ese es todo un debate. Es también. todo un debate, Sí. ¿no? Digamos, Bueno, Mujica históricamente... siempre lo planteó, ¿no? Durante su Claro. gobierno, este asunto. Eso ¿no? por un lado. De Históricamente regular la es- cantidad, sobre todo de hectáreas y de... sociedades anónimas, pero históricamente fueron siempre brasileros. ¿Va? Desde la época de la colonia y desde la época, obviamente, de la invasión luso-brasileña, muchos portugueses, Por aquí muchos nos- brasileños. Perdón la anécdota, pero aquí nos enteramos hace poco, a raíz del clima impiedoso que tuvimos hace poco tiempo, que los jugadores del Barcelona tenían campos aquí. Algunos son uruguayos. Sí, claro, pero quiero decir que... Dice, no, porque el campo... No sé si Iniesta. campo, que tenían ganado. Bueno, Que invierten pero en ¿y ganado. dónde lo Sí, tienen? pero podés arrendar un campo. Sí, de podés otro. arrendar. Después Esa lo- discusión la dejamos latente porque ya nos quedan pocos minutos, pero si quieren remarcar esta Sí, investigación... Esta antes de- investigación sí. que hemos recibido, agradecemos, Tierra y Producción a 200 años del reglamento agrario artiguista. ¿Tuviste ocasión de acceder a este material, Leonardo? Sí, lo tengo por Era ahí, ese. en la vuelta, era ese. Era ese, era el mismo. Lo voy a leer con detenimiento, porque además agrega todo lo que es el tema productivo y el tema técnico, que los historiadores no lo manejamos en general, ¿no? Nos metemos de vivos en todo el tema técnico del agro. Pero quería plantear como último, ¿no? Que creo que el gran debate también es, ¿la tierra debe cumplir una función social? Muy bien. ¿No? Y Queda- está eso, ¿no? Queda planteado. Este- Queda planteado. Font se compra 10.000 hectáreas y en ellas no hace nada. Y no hace nada durante mucho tiempo, y no hace nada y no hace nada. votamos. ¿La tierra debe cumplir una función social? ¿Tenemos que expropiarse la Font? Buen debate. Oh, pero me mandás Bueno, preso al latifundio, aire, Buen que debate. todo ese que tipo no de puedo ser cosas que- latifundista.